¿Es posible hacer algo relevante distinto? Pero es imposible hacer algo distinto relevante. La mayoría de la gente, la mayoría del tiempo va a hacer todo para evitar que haya un breakthrough, porque las organizaciones son autoperpetuantes. El miedo a perder hace que la mayoría de la gente juegue a jugar, no a ganar. Entonces juegan a defender. No hay nada que envejezca peor que los planes, porque los planes parten de predicciones y las predicciones todas son malas. O tú compites con precios bajos o compites en valor. Si no quieres competir en precios bajos, compite en valor. Tú no rompes un paradigma por ninguno, tú cambias uno por otro. Hola, 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 soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Y la persona a la que estamos celebrando hoy es Alejandro Salazar. Alejandro es Managing Director en Breakthrough y autor del libro Estrategia Emergente. The Breakthrough es la firma líder en estrategia cooperativa y competitiva. Ayudan a las empresas a transformar sus organizaciones, dar forma a sus competitivos entornos locales, comprender su cantidad de valor y crecer desde la rentabilidad y no hacia la rentabilidad. ¡Qué viaje, qué viaje! Después de 9 episodios, finalmente llegamos al final del libro, el episodio 10. Este episodio es el final perfecto para la estrategia emergente. Y al igual que cualquier aventura fantástica, debe terminar de la manera adecuada, con un montón de autorreflexiones. Por lo tanto, tiene sentido que la estrategia emergente sea más un viaje hacia adentro que hacia afuera. Solo con una gran comprensión de quién eres, puedes tomar las decisiones difíciles que hacen que valga la pena vivir la vida. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen líder humilde y empresa ambiciosa, la estrategia es tu biología, conductores de mutaciones, en fin, cada minuto de este podcast es para destacar. Antes de arrancar, si alguno de mis invitados te ha inspirado, te ha motivado o te ha ayudado a hacerte un mejor profesional, líder o emprendedor, imagínate lograr lo mismo, pero en menos de 3 minutos. Poco tiempo de inversión para ser 1% mejor cada día. Por esto, me encantaría que pruebes mi Startup Quinto, los mejores momentos de mi podcast y otros podcasts top convertidos en microcontenido y enviado directamente a tu WhatsApp. Y lo mejor de todo, cada audio es tuyo. Una librería completa en tu bolsillo y cada mes tu biblioteca de audios crecerá igual de tú. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Ingresa a quinto.ai para saber más y agendar una cita. KINNTO.ai Quinto. No olvides visitar thefryshow.com para los links al newsletter y más. Y por favor, si amas el podcast, comparte el episodio en tus redes sociales. Deja una reseña en Spotify o tu player favorito y cuenta al mundo que The Fry Show es número 1. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Con ese dicho, te presento episodio 186, la estrategia emergente, capítulo 10. Estrategia es organización, con un hombre que ha agregado verdadero valor a miles de personas, mi amigo Alejandro Salazar. Estrategia, capacidades distintivas, estructura, medición, talento. Bueno, lo primero que hay que decir ahí, Robbie, que no es menor, es que hace unos 30 años, cuando Alfred Chandler dijo
la estructura debe seguir a la estrategia, y creo que fue importante lo que dijo, porque hasta ese momento la gente pensaba que la estrategia y la estructura organizacional no tienen nada que ver. Digamos que fue un avance. Ese es uno de los padres del management. Años después, hace unos 20 años y 20 años después de que Chandler dijo eso, Jay Galbraith, en un libro clásico que se llamaba Diseñando la Organización, dijo algo más sofisticado. Dijo: la organización sigue a la estrategia. Y la organización no es lo mismo que la estructura, la organización es más allá de la estructura. Entonces empezó a hablar del diseño coherente, empezó a hablar de que una organización tenía estructura, tenía procesos, tenía información y tenía gente, y que todos esos eran puntos que formaban una organización más allá de la simple estructura. Es decir, puso en la óptica de todo el mundo que estructura organizacional no era organización, y fue muy importante. El libro de Galbraith fue transformador, las ideas de Galbraith a mí me cambiaron mucho, y también la otra cosa es que a mí me volvió evidente que buena parte del trabajo que uno hacía cuando hacía estrategia era buscando un diseño organizacional coherente. Entonces, que esas dos cosas estaban bastante más juntas que lo que la industria las separaba, ¿no? La gente hablaba de consultores de estrategia y consultores de organización. Y eso estuvo ahí durante mucho tiempo. Diría yo que tuvo una siguiente mutación muy importante. Yo personalmente escalé, promoví, llevé a Colombia las ideas de Galbraith, y el modelo que se llama el modelo de la estrella fue muy prevalente en Colombia. Creo que es uno de los países donde más se ha desarrollado. Muchos de los casos históricos los terminamos porque inclusive empezó a romper un poquito, o empezó a hacer evidente que la famosa implementación de una estrategia, para no hablar de un plan, tomaba lugar en la organización. Lo que yo creo hoy es que implementar es organizarse. Si uno fuese a hablar de eso, implementar, y entonces digamos que ahí estuvo y hemos trabajado, y ahora vamos a hablar en detalle de eso. Pero te diría que en esta última revolución yo voy más allá de Galbraith, y de alguna manera invoco ciertas cosas que en su momento dijo el mismo Henry Mintzberg, y es que es aún más profundo. Es que estrategia no es que la estructura siga o que la organización siga la estrategia, sino que la estrategia es organización. La estrategia de una organización es como está organizada. Son la misma cosa, al punto pues de que en la Trinidad, yo estoy diciendo que la estrategia es cierto, cuando uno dice que la estrategia es una Trinidad, uno dice una Trinidad, son tres cosas, ¿cierto? La Trinidad en el sentido religioso es que son tres cosas o no es nada. O sea, si tú crees en Dios y eres cristiano, te dicen, tú tienes que creer en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, tres personas y un mismo Dios. Pues de alguna manera, cuando yo planteo la metáfora de la Trinidad, estoy diciendo, tú tienes que creer que la estrategia es lo que haces, lo que crees y cómo estás organizado, las tres simultáneamente, o no es nada. Entonces, en una dimensión, estrategia es cómo estás organizado. Y cuando uno lo empieza a entender así, de hecho, lo empiezas a entender desde la perspectiva biológica. La estrategia de un colibrí es como el colibrí está hecho, es el colibrí. Por eso es que tú nunca pensarías en que tú puedes cambiarle el software y tú no podrías enseñarle a una paloma a hacer colibrí ni ponerle un software a una paloma para que se vuelva colibrí. No tiene el peso, el plumaje, el metabolismo. Entonces, en últimas, la estrategia es cómo estás organizado. Y entonces ahí termina de cerrarse el divorcio histórico que los consultores habían promovido entre organización y estrategia. Estrategia es cómo estás organizado, organización es el dominio de la estrategia. Las mutaciones, los choices, el hard choice, son mutaciones de organización, no son cosas teóricas. La estrategia son las tres cosas, acuérdate. Pero cuando tú haces el breakthrough, ¿cierto? El breakthrough te altera la teoría de negocio, y entonces haces el choice. El choice, del que hemos hablado extensivamente, ¿qué es el choice sino una mutación en la organización? Para que no te engañes. Date cuenta, el choice, ¿cierto? ¿Por qué? Lo acabamos de hablar. El choice típicamente toca o el valor, ¿cierto? O la capacidad distintiva. Cualquiera de los dos. Y eso finalmente te lleva a un tipo u otro de organización. Pongo el ejemplo. Si Southwest tiene un solo tipo de avión, su sistema de mantenimiento debe ser completamente distinto a las aviones que tienen más de un avión. Su sistema de entrenamiento de tripulaciones debe ser completamente distinto. Entonces, la capacidad distintiva informa qué tipo de organización tienes. Es porque ya si ellos solamente hicieron los mismos aviones más eficiente, no es un hard choice porque no hay mutación. Exacto. Si uno estuviera mejorando todos los aviones, entonces uno lo que tendría es que mejorar su sistema de mantenimiento, pero es distinto mejorar a tener un solo tipo de avión en el cual te especializas. Pero lo que quiero decir es que en últimas, la estrategia es cómo estás organizado y el vínculo es las capacidades distintivas. La organización lo que organiza son capacidades distintivas. Yo me imagino que la organización de Southwest, ¿cierto?, debe ser distinta a las demás aerolíneas, en particular porque es solo una aerolínea doméstica, porque tiene un solo tipo de avión,
porque no tiene que hacer conexiones, porque no transfiere equipajes. Todo eso debe producir una organización distinta. Mira que el vínculo es, entonces una organización organiza en la práctica, una organización exitosa es, ¿cierto? Es un organismo o es un agregado con un portafolio de capacidades distintivas internamente coherentes. Y finalmente, entonces, por ahí es donde está el vínculo de que estrategia no es algo que la organización ejecuta, sino que estrategia es organización. Y en última, si se manifiesta ahí, claro, el resto de cosas también tienen que ver con el resto de puntos. Por ejemplo, la capacidad distintiva te informa la estructura, dónde debe estar el poder. La estructura organizacional no es nada más que la discusión sobre dónde está el poder, quién tiene poder para qué. Entonces, me imagino que dependiendo de qué capacidades distintivas tienes, si quieres favorecer, le das poder o no a alguien. Alguien tiene poder para unas cosas, alguien va a ser responsable por esas cosas y lo vas a medir. Típicamente, una vez entras en ese mantra, yo le digo a mis clientes básicamente 3 mensajes. Primero, cualquier hard choice que hayamos hecho en el ejercicio, se nota en la organización o no fue choice, fue pseudo choice. Entonces, cuando los clientes le dicen a uno, hombre, me gusta mucho la estrategia, la tengo clara, sigamos así, el año entrante ya vamos a empezar a implementar, no entendió. Cuando a ti, ¿cierto? Cualquier hard choice se manifiesta en la organización o no fue ni choice y mucho menos hard. ¿Cuál es un pseudo choice? Por ejemplo, cuando es el platonismo y volvemos al mundo que has anotado tú, entonces, por ejemplo, la gente, cuando el choice consiste en que algún día vas a hacer una planta nueva, eso no es ningún choice. Mucho, si el choice no te toca el presente, no es choice. Si el choice solo te toca el futuro, no es choice. Recuerda que la mutación en biología o en estrategia conecta el presente o el futuro. Lo que tú decías de Netflix. La compañía de long tail, que era Netflix antes de streamer, está conectada a la compañía de streaming en que ambas son de long tail. Mutó una cosa, pero no mutó todo. Me imagino, si tú no tomas el choice, es porque no hay suficiente dolor. No hay suficiente dolor, no tuviste un breakthrough. Entonces el pseudo, Sí, es un breakthrough real, tú tomas choice porque... Y la mejor forma de no tomarlo es decir que lo vas a tomar después, en un escenario... Pero ¿cómo haces si hay dolor en el breakthrough? Tienes que tomar un choice. Así lo entiendo yo, y lo que quiere decir cuando no hubo choice es que en el fondo no hubo un breakthrough, o lo devolviste, lo que hiciste. Cuando tú ya naciste de nuevo, vamos de vuelta a San Pablo, pues te quedas condenado a liderar la iglesia. No te vas a volver a perseguir cristianos. Y así le pasa a las compañías. Pero casi que la marca del farsante se da cuenta, se nota ahí. Ahora, se nota mucho, porque toda la gente quiere lucir bien. Entonces al final la gente te dice que sí aprendieron, que sí vieron algo nuevo, pero tú te das cuenta en la práctica que no lo vieron, porque su conclusión del choice es un choice teórico más adelante en una compañía que no existe, no en la de hoy. Y ese es el final tesácido del choice. Entonces los choices, le digo a mis clientes, se notan en la organización, y obviamente una de las áreas donde más celo, molestia, disonancia hay para un CEO es su organización de hoy. Los CEOs prefieren decir cosas como me voy a gastar $50 millones en un proyecto futuro, eso lo prefieren emocionalmente, a decir voy a cerrar esta división. Entonces, ahí se nota la estrategia emergente, se diferencia del farsante sistemático, ahí, en ese punto. La otra cosa, entonces, una vez les dices el choice, entonces, oye bien, el choice, míralo como una mutación a la organización. Segundo, los gerentes, los CEOs, les va a molestar mucho porque lo que más le molesta a un CEO como representante de esa organización autoperpetuante es que le cambien algo. Entonces, le va a molestar, le va a tocar liderarlo y le va a tocar administrar un proceso que yo digo que es un proceso como el paso por un estrecho, donde hay 2 promontorios. La inercia, que no sea capaz de mover, que la inercia lo atrape, o que el desorden lo capture, porque en los momentos fluidos donde hay choices, pues hay desequilibrio dinámico. Acuérdate, cada vez que hay una mutación, surge un nuevo orden de algo de caos. Lo que pasa es que el caos no lo puedes dejar propagar. Y ese trabajo también le toca al CEO. Entonces los CEOs ahí se notan mucho. Así como te diría yo que la mayoría de los breakthroughs en los que yo he participado no los tuvo el CEO, que los tuvo alguien más, no fueron ellos, que realmente en el sentido práctico de la palabra no es cierto que el CEO sea el que más sabe, la organización sabe mucho más que todos. Entonces, digamos, uno a veces piensa que el CEO es el que tiene la respuesta. No, lo que sí es muy importante es que cuando se llega a este momento, el CEO sí tiene que tomar un rol, y yo siempre les digo, mire, imagínese usted, más que como el líder de esto, o como el que hace pasar o no, véase como el tipo que queda condenado a actuar por orden de la coalición crítica. Imagínese que la inteligencia colectiva de la organización le está diciendo a usted que autorice la mutación.
y entiéndase usted como un autorizador de la mutación, si el proceso fue legítimo, más que como el gran creador del... Véase en ese rol y así lo entiende más, porque el rol va a ser molesto y a los CEOs les incomoda. Ay, sí. Entonces, ese es el momento de verdad, ahí te digo yo, y es fascinante porque además termina ocurriendo lo que predice la teoría en general, digamos, de sistemas complejos, como la biología o la economía. Y es que cuando tú tienes una organización exitosa, como todas estas son, en biología, ¿cierto? Cualquier especie exitosa, sus mayores ventajas vienen de mutaciones cercanas. O sea, la mutación no tiene que ser grandísima, un pequeño hack en una compañía exitosa la puede hacer mucho más exitosa. Entonces se ven, cuando tú realmente intervienes y cuando realmente terminas de resolver el choice en organización y encuentras que básicamente lo que consiste es en hacer una mutación para que la organización sea más coherente con el resultado emergente que te originó el breakthrough. Cuando haces eso, cuando tienes el coraje de hacerlo, los efectos son impresionantes. O sea, no hay nada más bonito que ver cómo la caja reacciona a la coherencia de la organización, porque en últimas es la coherencia de la organización con el mercado. Cuando tú le haces el pequeño hack, lo que estás haciendo es más coherente a la organización con ese mercado, y el mercado lo premia con caja. Cuando la gente logra llegar allá y ver la caja, ya, acuérdate, no hay nada que embellezca más que la caja. Y una vez ves eso, ya se acabaron, y a los meses ya nadie se acordaba del debate que tuvimos y el momento de angustia y agonía en los momentos de hacer los hard choices. Es fascinante, es también ver un poco el mantra que planteaba Jay Galbraith de que a uno le vendieron mucho la idea de que los CEOs eran decision makers, tomadores de decisiones, y uno le decía que eran los tomadores de decisiones, y en este modelo son moldeadores de decisiones. Las decisiones las toma Son la organización. mutadores. Sí, es más, mucho más, mutadores. Son facilitadores de mutación. Mutaciones, sí. No, este man tiene un ego, o este señor, me imagino, pensando que van a salvar. No, tú no eres el responsable de solucionar el mundo. Tú eres responsable de aprender y ejecutar sin saber qué van a pasar. Exactamente. Y tú eres responsable de convocar una inteligencia colectiva que una vez se manifieste en la dirección de un choice, debes utilizar tu poder y tu liderazgo para autorizar. Es una cosa completamente distinta. Entonces, en ese sentido, el CEO no es el estratega, sino que el CEO es el arquitecto de una organización. Y un poco lo que decía Galbraith es eso. Él decía, yo no sé mucho de estrategia, pero lo que sí sé es que el diseño organizacional es fuente de ventaja. Mira tú que Galbraith tenía ese insight. Entonces es el CEO diseñador de organizaciones que toman buenas decisiones, no el tomador de decisiones. Y ese es, digamos, el último rol. Los grandes CEOs con los que yo he trabajado tienden a comportarse así. Y usaste la palabra ego. Uno de los momentos claves es precisamente, creo que también Collins lo habla, cuando tú sometes cualquier ego que tengas, ¿cierto? Lo sometes, es decir, lo reduces, te vuelves humilde para facilitar la ambición de la organización, para que tu ambición esté sobre lo que la organización puede hacer, no sobre lo que tú... Para el ego colectivo, para ganar. Es para ganar. Yo digo que la gente debe ser humilde y ambiciosa. Los grandes CEOs son humildes y ambiciosos. Los CEOs farsantes son vanidosos y tímidos. O sea, no son nada ambiciosos, pero son vanidosos. Que era un poquito lo que decía Colin cuando hablaba del level 5, ¿no? El de los líderes nivel 5 y todo ese tipo de cosas. Y al final termina con un tema que es tal vez el último puntillazo a la planeación estratégica. Y es que la planeación estratégica, insisto, parte de la mala idea de que la organización es un hardware y el plan es un software, y la organización, el hardware corre el software. ¿Cierto? Y eso pues evidentemente no funciona bien. La estrategia emergente lo que dice es, no, la estrategia es organización, y la manifestación final de la estrategia es en ese Espíritu Santo que es la organización. Y obviamente cuando esto ha sido soportado por una conversación existencial y productiva al interior de una coalición crítica bien diseñada, que ha pasado, que ha alcanzado conciencia en el hacer, que ha convertido resultados buscados en emergentes, que ha superado la disonancia para convertirlos en breakthroughs, que ha mutado su teoría del negocio, que termina consiguiendo el coraje para hacer choices que son mutaciones de organización, entonces esa organización le permite hacer otras cosas, porque ese es el último corolario. Las organizaciones hacen lo que están organizadas para hacer, no lo que el CEO quiere o lo que el plan decretaba. Entonces, en última, si quieres hacer otras cosas, si alguien quiere hacer otras cosas, tiene que estar organizado de forma distinta. Entonces, algo interesante pensando es, cada CEO, me imagino, han ejecutado, pero cada vez que sube estás más cerca de lo que está pasando, so tú no puedes identificar cosas emergentes,
Entonces, mientras que tú creces, tú es más lejos del corazón de qué está pasando. Te alejas. Claro, muchas veces, a ver, eso es un viejo chiste, ¿no? El presidente ejecutivo muchas veces es el que menos sabe, el que está más lejos. Acuérdate el famoso ejemplo que se ponía sobre George Bush en el 9/11, que cuando él dio la orden de tumbar un avión, ya habían caído los 4 aviones con terroristas y el que iban a tumbar ya no tenía terroristas. Unos pilotos salieron de Maryland, se pusieron al ala del único avión que no había aterrizado y que sospechaban que era terrorista con orden de tumbarlo el presidente de Estados Unidos. Los tipos se pusieron al ala y los pilotos de los aviones de guerra, viendo el avión, decidieron no tumbarlo. Dijeron, mire, con así sea orden del presidente de Estados Unidos, nosotros no lo tumbamos. Prueba fehaciente de que los derechos de decisión, en este caso los derechos de disparar, que en teoría estaban en el presidente de la República, fueron finalmente reversados por los que lo tenían que hacer, que eran los pilotos. O sea, lo que demuestra eso era que Bush no tenía ni la información ni el incentivo de tomar una buena decisión cuando estaba ya metido en el túnel. En las organizaciones pasa lo mismo. El presidente ejecutivo muchas veces es el que sabe menos y muchas veces el que tiene el incentivo incorrecto para tomar una decisión. Entonces, la inteligencia distribuida de una organización es la que realmente te resulta potenciada de un ejercicio de esto y termina en una buena organización, termina las decisiones tomándose en los sitios donde existe la mejor información y el mejor incentivo para tomarla, que rara vez es la presidencia ejecutiva. Eso es lo bonito de este ejercicio y así se agrega, digamos, la inteligencia colectiva. Entonces, cuando los presidentes entienden que eso no los hace menos sino más, es fascinante lo que ocurre. Y entonces el presidente es el orquestador de una conversación y lo que dices tú, el facilitador de mutaciones. Y lo último parte aquí, la cultura, es muy importante. Sí. La organización y la estrategia son propiedades emergentes, coemergen juntas en el choque con el mercado. Totalmente. Y eso acaba el tema de si una desayuna a la otra, cuál es más importante. Yo diría básicamente que la cultura, y acuérdate, cuando digo coemergen no conozco, todavía no me han presentado una compañía perdedora con cultura fuerte. No conozco la primera. Porque a nadie le gusta perder, como decías tú. Entonces, finalmente, cuando me pone a hacer ejercicios de cultura, la compañía no gana, digo, no, gane. En el proceso de ganar, se destila la cultura correcta, la identidad correcta. Sí. Así lo veo yo. Es igual, es emergente como cualquier otra cosa. Totalmente emergente. Todo es emergente. Completamente. Date cuenta que no hay nada más triste que esos ejercicios de cultura donde la compañía pone unos valores aspiracionales y que uno sabe que no tienen nada que ver, que no practican, alrededor de los cuales no hacen, no dan ejemplo. Espérate, la cultura de alguien es lo que la gente hace, sobre todo lo que la gente hace cuando no la están viendo. Eso es la verdadera cultura. A mí todavía no me han presentado una compañía con cultura fuerte o una compañía perdedora con cultura fuerte. Ahora, una compañía ganadora puede alcanzar mayor conciencia sobre su cultura. Por ejemplo, una vez yo entiendo lo que me hace ganador, puedo ser más selectivo en nutrir la cultura coherente con eso, puedo ser más selectivo en escoger la gente correcta, puedo más todo eso. E inclusive te diría también que ambos procesos son ricos en conversación. Acuérdate que la cultura finalmente es lo que cuidamos juntos y la razón por la cual confiamos unos en otros. Esas son las culturas ganadoras. Creo que eso es mucho más compatible con conversaciones potentes, abiertas, que con rituales. Eso es. Este libro pensé que fue algo adelante, pero es algo al revés. No sé si has visto la película Momento. No la he visto. Sí. Entonces, como de que han hecho Batman, todas esas otras películas. Pero la película es tocado al revés, pero adelante. Es que como todo pasa, que es normal, pero es de principio, es como del final hasta el principio. No es como este libro es escrito desde es como es not forward, es backwards. Yo estoy de acuerdo con eso. Decía alguna cita, yo me acuerdo en mi libro de cálculo, había una cita, no me acuerdo de qué filósofo, que decía existió alguna vez un ingeniosísimo arquitecto que construía sus edificios al revés, ¿no? Yo creo que este es un edificio intelectual que mucha gente puede pensar que fue escrito al revés, pero bueno, tú sabes, Kierkegaard y Jobs, todos estos tipos, uno solo conecta los puntos cuando ya los vivió. Esa es la historia central, es fascinante. Es emergente. Y es la estrategia es emergente y es la disciplina más fascinante y más central y no se la debemos delegar a nadie. Eso es. Uno tiene que ser como mínimo el estratega de su propia vida. Mindset de la empresa. Total. ¿Listo? Alejo, siempre gana más plata, no más tiempo. A ver, ¿qué pasa? Sí, no nos estamos poniendo más jóvenes. Muchas gracias, Robbie, hombre. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Como siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo.
te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. No lo olvides, si quieres acceder a los podcasts en vivo cuando los tenemos alrededor de 2 o 3 al mes, acceso a Quinto y más, puedes tenerlo todo si te conviertes en miembro en thefryshow.com. Y lo más importante, por favor, comparte el episodio y deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Si disfrutaste este audio, mira lo que las empresas están haciendo para inspirar, medir y crecer los aspectos más importantes de su cultura. Mindsets extraordinarios de personas extraordinarias en las manos y oídos de miles. Ingresa a quinto.ai para probarlo por una semana o usa nuestro código especial emergente en checkout para obtener Quinto gratis por un mes y cambia tu vida. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.